ante todo, muy agradecido de estar participando de esta reunión y en particular de la invitación que me efectuaron. Trataré de exponer sobre el tema del control interno y la auditoría interna. Es un tema aburrido, empecemos por el principio. Pero como todo tema aburrido hay que enfocarlo, hay que iniciarlo, hay que desarrollarlo. En segundo lugar, quiero hacer una aclaración. Ahí figuro como vicepresidente primero del Instituto de Auditores Internos de Argentina y desde hace 3 días, si mal no recuerdo, dejé de ser vicepresidente primero porque hay un nuevo consejo directivo del instituto. No obstante, sigo relacionado con el instituto y muy en particular con la Federación Latinoamericana, de la cual soy el director ejecutivo. Bueno, empezando con esta historia, para empezar, aparece este muchacho, Luca Pacioli. Y de ahí empezó toda una historia que está relacionada con la contabilidad, la famosa partida doble, que en última instancia es el primer sistema de control que hubo. Y a partir de ahí vamos a aparecer, muchos años después, una serie de informes que están relacionados con el modelo de control. Distintos modelos de control. Pero fíjense en ustedes un detalle. Todos esos modelos de control aparecen en una época que están todos alrededor de los años 90. En realidad empiezan desde el 89, pero se desarrollan durante los años 90 todos estos modelos de control que son de distintos orígenes. De Canadá, de Australia, Reino Unido. Reino Unido tuvo varios modelos. Control interno, el modelo más aceptado es el modelo COSO. Hay varios modelos muy aceptados. El modelo COSO que define el control interno como el proceso que lleva a cabo la dirección, el directorio, en función de proporcionar garantías razonables para el cumplimiento de los objetivos, tanto en aspectos de efectividad de las operaciones, confiabilidad de la información financiera, como también cumplimiento de las leyes de reglamento, toda la parte normativa. Otros modelos también aparecieron a partir del año 92, en particular, bueno, el modelo COSO se representa a través de este famoso cubo, donde hay distintos componentes que los vamos a ver más adelante: ambiente de control, evaluación de riesgos, actividades de control, información y comunicación, supervisión para cada una de las unidades. El modelo COVID es otro modelo que aparece casi concomitantemente con el modelo COSO, pocos años después, prácticamente 2 años después del 92, en el 94, y en la práctica este modelo ha sufrido una serie de variantes, no sé ya por qué número vamos, creo que por el 5 o el 6. ¿5? El 5, yo conocí el primero, y estudié el primero, hasta ahí me quedé, después seguí con otras cosas. Lo cierto es que las distintas versiones de COVID han generado los controles de la tecnología de información y están muy relacionados con el modelo COSO. Tanto es así que hay comparaciones de ambos modelos de forma tal de que lo hacen manejable. Bueno, los principios del concepto de COVID son el cliente y el servidor, tanto del negocio, lo que necesita el negocio, la información requerida para la conducción, la eficacia, eficiencia, confiabilidad de la información, disponibilidad, cumplimiento y confiabilidad. Y por otro lado, en el aspecto servidor, los recursos de la tecnología de la información, tanto datos, aplicaciones, tecnología e instalaciones, como los procesos de tecnología y la planificación, adquisición, entrega y soporte y monitoreo. Esta es una síntesis de todo el modelo. No voy a explicar el modelo porque no es el fin de esta reunión, de esta exposición. Pero apareció la crisis del 2001, una crisis bastante particular, tanto económica como financiera en el mundo, y una crisis que implicó la quiebra de varias empresas, más allá de un evento que fue el famoso tema de las Torres Gemelas. A partir de ahí, con todas estas quiebras, todos dijeron, bueno, acá hay que hacer algo para evitar que esto vuelva a repetirse, en particular lo de las quiebras. Y por supuesto también en cuanto a las Torres Gemelas, que no vuelva a repetirse, situación similar. Y ahí aparecen tres temas. La ley Sarbanes-Oxley, por un lado, el modelo RM de administración de riesgos empresarios
y el de gobierno corporativo. Son los tres conceptos o los tres pilares de una nueva visión de control y administración de negocios. En cuanto a la ley Sarbanes-Oxley, el control que imponía la ley a todas la ley norteamericana a todas las empresas que cotizaran en bolsa. Y por otro lado, aparece el concepto de gobierno, riesgo y control. Esto de gobierno, riesgo y control y aseguramiento, pero en particular gobierno, riesgo y control, ustedes lo van a ver bastante repetido. ¿Por qué? Porque hoy día hay hasta conferencias específicas que están dedicadas a gobierno, riesgo y control. Es decir, ¿qué se requiere en términos de gobierno? ¿Qué controles hay que tener en materia de gobierno para evitar los riesgos de la ejecución del gobierno corporativo o de que aparezcan los riesgos y estén controlados en el gobierno del sector público? El concepto de gobierno corporativo, basado, digamos, en la conjunción del directorio, la alta gerencia, la auditoría interna y la auditoría externa. Por primera vez, prácticamente, la auditoría interna aparece en la película. Este es el punto de partida. Y acá sí me quiero detener, ¿por qué? Porque hasta ahí la auditoría interna era un área, una actividad que no estaba tan desarrollada en términos y tan jerarquizada en cuanto a la importancia que tiene para prevenir, analizar los riesgos y definir los controles. Esto recién aparece a partir del año 2001, después de la crisis de 2001 y con la aparición de toda esta nueva versión. Y así aparece el nuevo modelo de COSO, que ya agrega el concepto de estrategia y desarrolla aún más el concepto de riesgos, donde no solo está pensado en términos de una unidad empresaria, sino de las multinacionales. Porque el problema, en particular para las empresas que cotizaban en bolsa en Nueva York y que tenían que aplicar la ley Sarbanes-Oxley, el tema eran que eran empresas multinacionales. Y entonces iban a surgir cuestiones en alguna subsidiaria, en algún país que tenía que ser declarado frente a la Stock Exchange de Estados Unidos en función de la ley Sarbanes-Oxley. Eso sucedió con empresas de Argentina después de la crisis del 2001 en Argentina. Caso concreto, Telefónica de Argentina. El modelo de ERM, o ERM, que es Enterprise Risk Management, y en castellano Administración de Riesgos Empresarios, parte de la misma definición de control interno que lo hacía el modelo COSO, solamente que ya enfoca hacia los riesgos, hacia la estrategia para enfrentar los riesgos, los posibles eventos que puedan generar riesgos y a su vez qué capacidad tiene la entidad para poder enfrentar los riesgos y subsanarlos y manejarlos. Comparando ambos modelos, vemos que hay un mayor desarrollo en la parte de riesgos, que ahora lo vamos a ver en una diapositiva posterior, que es justamente el ambiente de control, internal environment, pues lo tuve que sacar del inglés, prácticamente se mantiene lo mismo que en la parte final. Acá no tengo puntero, ¿no? No. Control, actividades de control, información y comunicación y monitoreo prácticamente se mantienen iguales. Lo que cambia es la administración de riesgos, donde tenemos la definición de los objetivos, identificar los eventos que pueden producir riesgos, los riesgos propiamente dicho, evaluación de los riesgos y cómo vamos a responder al riesgo. Y ahí está lo que acaba de explicar muy bien Walter Miner, que todo lo que estuvo, gran parte de lo que estuvo exponiendo está relacionado justamente con estos cuatro aspectos. Haciendo la comparación de las dos, esta es una comparación de las dos definiciones, donde en última instancia todo apunta a la efectividad, eficiencia de las operaciones, la confiabilidad de la información financiera, el cumplimiento de las leyes y en el caso de ERM aparece el tema de estrategia.
Si comparamos, agregando una figura nueva que es Intosai, si comparamos los dos modelos en sus componentes, vemos que, o en sus objetivos mejor dicho, vemos que tenemos el tema de cumplimiento, los informes financieros, las operaciones están en todo, la estrategia solamente en riesgos empresarios, pero Intosai agrega la responsabilidad y la salvaguarda de activos. Esto es importante, ¿por qué? Porque cuando hablamos de responsabilidad, ya entrando en la administración pública, digamos, bueno, esto es la síntesis de lo anterior, sería un modelo apto para la administración pública, con estrategia, cumplimiento, información financiera, operaciones, salvaguarda de recursos y responsabilidad. Cuando hablamos de responsabilidad, que es responder por la responsabilidad asignada, por eso se ha usado la palabra, la combinación en responsabilidad. La responsabilidad asignada está en la misma relación que hablar de rendición de cuentas de la gestión. Pero ¿por qué decimos al decir rendición de cuentas de la gestión, por qué lo tratamos de suplantar por rendir cuentas de la responsabilidad asignada? Porque los administradores públicos tienen responsabilidades asignadas que están basadas en dos aspectos. Por un lado, los recursos, que son los recursos financieros, los recursos humanos, capital humano, como bien aclaraba hace un rato Walter, los recursos físicos y los recursos tecnológicos. Y la otra responsabilidad asignada es que tiene que rendir cuentas en función de resultados, en función del cumplimiento de los objetivos, en cumplimiento de las metas, que es la cuantificación de los objetivos, y por último, cumplir con las políticas que sean dentro de las cuales tiene que cumplir la acción. Este planteo de la responsabilidad asignada, nosotros no lo vemos, no estamos practicando, en última instancia, la evaluación de la gestión en términos de la responsabilidad asignada a los funcionarios. En realidad, cuando hacemos una rendición de cuentas, no estamos haciendo rendición de cuentas en función de la utilización de los recursos para lograr resultados. Lo que estamos haciendo es rendir cuentas justamente de las cuentas financieras, pero no de la gestión en el uso completo de los recursos que se necesitan para la gestión. Si alguno conoce de una rendición de cuentas o una rendición de cuentas en función de la responsabilidad asignada, por favor, que me la explique. Siguiendo con esto, aparece otra nueva crisis, que es la del 2008-2010, donde hay varias empresas también que entran en crimen, Lehman Brothers, que se une a las anteriores de WorldCom y de la famosa Enron. Entonces, ¿ahora qué hacemos? Bueno, ahora lo que tenemos que cambiar, tenemos que agregar nuevas cuestiones. Y así aparecen los conceptos de gobernabilidad, gerenciamiento público, gerencia pública, rendición de cuentas y la administración por resultados. En materia de gobernabilidad, la gobernabilidad es la compañía que sean dirigidas y controladas. Y esto hay varios trabajos que están relacionados con esta definición, que en última instancia se sintetiza en sostener que la gobernabilidad implica planeamiento estratégico y control interno. Planeamiento estratégico en cuanto al mandato, el para qué estamos y hacia dónde vamos. En segundo lugar, el táctico, que sean los lineamientos para lograr el cumplimiento del planeamiento estratégico, o sea, el qué debemos hacer, pero el cómo es la parte operacional, donde entra directamente la auditoría interna para verificar que en última instancia se puedan cumplir a través de los procedimientos y los objetivos, se pueda cumplir el planeamiento estratégico. El modelo gerencial, acá me voy a dedicar más a la opinión de Barcelay, el modelo gerencial se pasa de normas centralizadas a una concepción sustentada en la responsabilidad de los administradores. Y acá volvemos al tema de que los administradores tienen la responsabilidad asignada. Está todo relacionado en ambos casos. Los administradores tienen que brindar resultados en función de esa responsabilidad asignada de lograr objetivos
de lograr metas y cumplir con las políticas. ¿Cuáles son las diferencias de la administración gubernamental y la administración privada? En la administración gubernamental, en la administración privada el interés es el lucro, mientras que en la pública es el interés público. Entre el lucro y el interés público hay grandes diferencias. Y eso es lo que hace diferente la administración del sector privado del sector público. Y por otro lado, hace diferente el control en el sector privado de diferente del sector público, aunque estén basados sobre los mismos principios. La cantidad de actores en las empresas son pocos, los actores que forman la decisión, mientras que en el sector público el proceso decisional se va armando la decisión a través de la pirámide organizacional, hasta que llega a la cúspide que toma la decisión. Los procesos son totalmente diferentes y son mucho más lentos en el sector público que en el sector privado. Y por último, la legitimación. La empresa se legitima a través de su propia supervivencia, mientras que en el sector público la legitimación está a través de la vía democrática. Si no cumplís con los objetivos, a la larga no te van a reelegir o te van a echar. Bueno, las nuevas formas de control están más dirigidas hacia una mayor libertad en cuanto a la actividad de los gerenciamientos públicos y, paralelamente, en cumplir siempre con las políticas de eficiencia y eficacia por parte de la organización. Volviendo al modelo COSO original, la base estaba en la eficacia y eficiencia de las operaciones, el cumplimiento de las leyes y la fiabilidad de la información financiera. Los elementos básicos son 5, los componentes, y en última instancia son estos: ambiente de control, la evaluación de los riesgos, las actividades de control, la información y comunicación y la supervisión. Yo acá están las definiciones de cada uno, creo que ustedes las conocen, pero por las dudas las incorporé a las transparencias, a los efectos de ¿qué? De compararlas con el nuevo modelo de control. Bueno, el concepto de ambiente de control es en centro de actividad. Cualquier actividad es la gente, donde tengan que existir los valores éticos y la aptitud, y constituyen el motor que impulsa a la organización. En materia de evaluación de riesgos, de lo cual habló bastante en cuanto a la operatividad de la evaluación de riesgos, habló bastante Walter Miner, la entidad debe conocer y tratar los riesgos con los cuales se enfrenta, establecer los objetivos de la organización y asimismo establecer los mecanismos para identificar, analizar y administrar dichos riesgos. En cuanto a la actividad de control, el concepto es qué actividades de control tengo que llevar para ir minimizando exactamente los riesgos. Y por último, en la información y comunicación, tengo actividades, se encuentran todos los sistemas de información y todo el tema de la administración de la tecnología de información y los resultados que se obtengan. Finalmente, la supervisión está dirigida a efectuar la revisión y actualización periódica de la estructura de control interno a fin de mantenerla a un nivel adecuado. ¿Para qué? Para minimizar los riesgos justamente que tenga el proceso de administración de la organización. ¿Qué es COSO? COSO es una organización basada en 5 grandes entidades que tienen aproximadamente unos 600.000 miembros entre todos. COSO es un comité de organizaciones que soportan o financian a una comisión que es la Comisión Treadwell. Y es la que da origen al modelo COSO y a lo que va a pasar a todos otros documentos relacionados con control interno y el control en general de las organizaciones. La misión de COSO es proporcionar un liderazgo de pensamiento por medio del desarrollo, esto es textual, de marcos y orientación exhaustivos sobre la gestión de riesgos empresarial, control interno, disuasión de fraude, diseñados para mejorar el desempeño y la gobernabilidad organizacional y reducir el alcance del fraude en las organizaciones. El tema que enfoca COSO centralmente es, por un lado, no solo el control, sino evitar el fraude. No solo el control y evitar el fraude, sino que hacerlo todo esto bajo principios de eficiencia y eficacia en el control para evitar que esto se produzca.
El principio de COSO es que la buena gestión de riesgo y un buen control interno son necesarios para el éxito de la organización. Bueno, esta es la historia de COSO. La historia de COSO nace en el año 85, en el 87, donde empieza a gestarse la Comisión Treadway. La Comisión Treadway aparece en el año 87 con un primer informe. En los años 90 empiezan a trabajar sobre lo que va a ser el modelo COSO después, el primer modelo, y que es lanzado en el año 92. En el 95 continúan trabajos que se materializan en el año 98. En el 2004 aparece el modelo de riesgos empresarios, que está arriba. En el 2006, dedicado a pequeñas empresas, que son todos productos de la misma organización. En el 2008, fraude de información financiera. En el 2008 también el de supervisión, que está allá arriba. Y en el 2013, el modelo COSO, sobre el cual vamos a hablar seguidamente. En todos estos casos, toda esta es la historia de COSO, y que pasó del año 92 hasta el 2013 trabajando en distintos aspectos o en distintos temas relacionados con el control de las empresas, la eficiencia y economía de las operaciones. ¿Qué pasó durante estos 20 años? ¿Qué cambió? En realidad, en el marco original, el control interno marco COSO del año 92, tenemos una actualización de objetivos y vemos que reflejar cambios en los entornos del negocio y entornos operativos, hay mejoras en este nuevo modelo que actualiza el contexto para llegar al nuevo marco de control interno. Lo mismo sucede cuando hablamos de ampliar los objetivos de operaciones e informes, que amplía la aplicación de esos informes en el nuevo modelo y articula principios que antes no se articulaban en el viejo modelo COSO, de forma tal que esos principios puedan ser administrables y puedan ser aplicables. Y aclara los requisitos necesarios para que esto funcione. Esto es el nuevo modelo de control interno de COSO, que es el modelo integrado en su versión actual. Este modelo, que nació el año 2013, o sea, hace 2 años, y está operativo desde el año pasado, 2014, fue la Junta de Directores de COSO, lo llevó a cabo Pricewaterhouse, con el asesoramiento de todas las entidades que componen COSO y otras firmas de contadores públicos y otras organizaciones como entre otras la GAO, la PCAOB y SACA también participó. Y las partes interesadas, que son organizaciones que aplican o que reciben la información de COSO. ¿Qué no cambió y qué cambió? Hay cosas que cambiaron, hay cosas que no cambiaron. Las que no cambiaron fue la definición de control interno, las 3 categorías de objetivos y los 5 componentes de control. No cambiaron los requerimientos, tampoco cambió el rol de la decisión y el diseño e implementación. Lo que sí cambió es que aparece en todo el entorno de negocios que ha cambiado en el mundo, la ampliación de los objetivos operativos y los informes, los conceptos fundamentales subyacentes dentro de cada uno de los componentes. Cada uno de los componentes del modelo COSO original tiene una serie de elementos para ser considerados que antes estaban englobados y prácticamente no estaban articulados de forma tal que pudieran ser aplicables. A partir de ahora, con este nuevo modelo, son aplicables y se transforman en herramientas que pueden ser utilizadas para evaluar el sistema de control interno. Esta es la gran diferencia que hay entre un modelo y el otro. En los cambios del entorno que se plantean o sobre los cuales se monta el nuevo modelo COSO, son las expectativas de la supervisión, generar gobernabilidad, la globalización de los mercados y las operaciones, la globalización en la medida que va avanzando en el mundo, hace más complejo el control de los negocios, los cambios y mayor complejidad de estos negocios, la exigencia y complejidad de las leyes, las expectativas y capacidad de rendir cuentas de la gestión, el uso y la dependencia de tecnologías que están permanentemente evolucionando y, por último, las expectativas relacionadas con fraude y la prevención del fraude y detección del mismo.
Todo esto son parte del entorno en el cual se desarrolló el nuevo modelo y que hacen al entorno de la del cual se está manejando hoy día la globalización en el mundo. Globalización de los negocios, por supuesto. Cuando hablamos de articulación, hablamos de, por ejemplo, el ambiente de control. Teníamos una definición que ustedes la planteé al principio con el modelo COSO, que era una síntesis de valores éticos de que tienen que tener la organización y demás. Pero aquí lo que se hace en este nuevo modelo es tratar de establecer los principios que rigen al ambiente de control. Y esto lo hace administrable, lo hace más material, que pueda más materializable la evaluación. Entonces, la organización demuestra un compromiso con la integridad y los valores éticos. El directorio demuestra independencia de la administración y ejerce la supervisión. Y así sucesivamente se desglosa el viejo concepto en el COSO 1 de qué es ambiente de control, se lo desglosa en 5 principios. Lo mismo va a suceder con la evaluación de riesgos. Cuando hablamos de evaluación de riesgos dimos una definición, pero no lo desglosamos en principios que sean operativos. Esto lo hace operativo y aparecen 4 principios, el 6, 7, 8 y 9, que hacen operativo el tema de evaluación de riesgos. Es decir, ¿qué debo ver? Actividades de control, lo mismo, aparecen 3 principios básicos, que se los dejo para que ustedes los conozcan, y información y comunicación, 3 principios que son parte del mismo proceso. Actividades de monitoreo tiene 2 principios básicos, que son los 17 principios en los cuales aquellos 5 componentes originales se transforman en 17 principios que hacen al modelo COSO en última instancia. Digamos que de una manera está sintetizado y la otra se ha hecho una apertura. Ahora, ¿para qué se hace esta apertura? Se hace para hacerlo posible de evaluar. Entonces, por ejemplo, en este caso le estoy dando el tema de ambiente de control. Ambiente de control, decimos que la organización demuestra compromisos con la integridad y los valores éticos. Era el primero de los 17 principios, el primero que tenía ambiente de control. Dentro de ese vamos a hacer ciertos análisis, vamos a decir puntos de enfoque, establece el tono de arriba, se establecen las normas de conducta, se establece la evaluación de apego a las normas de conducta, existe y se abordan las desviaciones de esas normas de conducta. Esto es lo que se trata de evaluar y se hacen análisis al respecto. Cuando seguimos ampliando, también podemos ver que el ambiente de control no solo se puede ver desde el principio, desde este principio 1, organización que demuestra compromiso con valores éticos, sino también lo podemos ver cuando analizamos otros aspectos de la organización, por ejemplo, en ambiente de control, los recursos humanos, en información y comunicación, la segunda columna amarilla. La gerencia obtiene y revisa los datos de información subyacente. El personal tiene y ha firmado acuerdos o ha firmado los compromisos éticos con la organización y el código de conducta. Y por último, en la tercera columna, actividades de monitoreo, tenemos también que el auditor interno hace la revisión de si toda esa documentación existe. Por lo tanto, en el nuevo planteo que se presenta COSO, hay una doble visión cruzada de los controles. Tanto del ambiente de control, que la organización demuestre compromiso con la integridad, no solo desde ese punto de vista, sino que hay otras actividades propias de los otros componentes del modelo que están relacionados con él. Tenemos, por lo tanto, el control también, se puede hacer que el auditor interno hace la revisión de si toda esa documentación existe. Bueno, por lo tanto, antes voy a hacer pasar el aviso. En el planteo, nuevo planteo interna que se presenta COSO, hay una doble visión cruzada
de los controles, tanto del ambiente de control, de que la organización demuestre compromiso con la integridad, no solo desde ese punto de vista, sino que hay otras actividades propias de los otros componentes del modelo que están relacionados con esto. Por lo tanto, el control se puede hacer absolutamente en forma cruzada. Apretadísima síntesis de todo esto. Por lo tanto, aquellos que quieren hacer control interno y que quieren hacer auditoría interna y que quieren avanzar en control interno, hoy día tienen que conocer este material. Vamos a auditoría interna. En auditoría interna vamos a hablar de la definición, la evolución y qué quiere ser auditoría y qué es auditoría operacional. Bueno, la definición de auditoría interna, esta es la definición que es la definición internacional de auditoría interna. La auditoría interna es una actividad independiente objetiva de aseguramiento de consultoría cuya finalidad es agregar valor y mejorar las operaciones de la organización. ¿Objetivo qué es? Después, ¿para qué? Ayuda a que la misma, la organización, cumpla con sus objetivos mediante la aplicación de un enfoque sistemático, disciplinado para evaluar y mejorar la eficacia de los procesos de administración, riesgo, control y dirección. Riesgo, control y dirección. ¿Qué es riesgo, control y gobierno? Volvemos al mismo tema que había dicho al principio. Gobierno, riesgo y control son temas permanentes hoy día en toda reunión en que se hable de administración y en particular de auditoría. ¿Qué era y qué fue? En los años 70 era un verificador, apenas un investigador, y así fue creciendo. Auditoría orientada al pasado, clarificador, encargado de descubrir fraudes, consejo proactivo de negocios, consejero de las mejores prácticas, consultor permanente de máximo nivel. Hoy el auditor interno está incorporado a la organización, ya no como un investigador, sino como una parte esencial de reaseguro del logro de objetivos y de eficiencia, de eficacia en los procesos. Hasta el año 2000 los auditores internos eran responsables del monitoreo, los controles y procesos internos de la organización. Después del 2001 ya tuvieron mayores responsabilidades en el gobierno corporativo. Recuerden que cuando hablábamos antes, después de la crisis, aparece el nuevo concepto de gobierno corporativo, que es la alta gerencia, el directorio, la auditoría externa y la auditoría interna. La auditoría interna tienen su bautismo de fuego a partir de los años 2001. Se hace mayor énfasis en la prevención de los riesgos. ¿Y qué quiere ser la auditoría interna? El primero, el reconocimiento como profesión, la organización que lo reconozca como existente y que tenga valor. Cada profesional, conocimiento de roles, debido a cuidado profesional y objetividad en su función, reconocimiento de conductas y actitudes profesionales. Para eso, todo eso es necesario, ¿para qué? Para que los auditores internos sean reconocidos. Paralelamente, generar confianza por la integridad ética, conocimiento del negocio, la atención en las áreas correctas, respetar a los auditados, formular recomendaciones y prácticas relevantes y no muchas veces hablar por hablar o escribir por escribir. Valor, contribuciones para que la organización y el aseguramiento de los objetivos, un lugar en la mesa de discusión o la mesa de conducción, proactivo, asesor fiable, equilibrio, contribuir a la protección y crecimiento del negocio. Digamos que en última instancia reconocimiento, confianza y valor está cumplido en todos estos elementos que estoy planteando acá y que lo estoy tratando de no exponer en cada uno, atento a razones de tiempo. Pero fundamentalmente el logro final del auditor interno es no solo tener reconocimiento, confianza y valor, sino transformarse en un agente de cambio. La estrategia de la auditoría interna es el enfoque basado en procesos y generar las observaciones. Los procesos, bueno, acá un esquema de proceso. ¿Qué es un proceso? Proceso de proveedor, proceso dentro de la organización, proceso cliente. Entradas, requisitos, siempre va a haber realimentaciones y procesos de control incorporados. En la organización existe una serie de procesos
Hace un rato Walter también habló de procesos y controles en los procesos. Entonces, cada proceso tiene entradas, los famosos inputs, y las salidas, se le agregan recursos, pues tienen que tener puntos de control. Y así sucesivamente cada uno de los procesos. Todos los procesos tienen controles. El problema, ¿qué procesos son más importantes que otros? Entonces hay que distinguir los procesos más importantes sobre los cuales hacer hincapié. Los procesos atraviesan todos los departamentos de la organización, por lo tanto, todos los departamentos de la organización forman parte del proceso. Por lo tanto, si forman parte del proceso, al atravesarlos, a través de los distintos procesos, atravieso y toco los intereses de las distintas dependencias de la organización. Y por último, se armó el lío. Ahora vamos a hablar de riesgo. En el primer cuadro, tenemos los riesgos inherentes. Walter habló de riesgos inherentes y la importancia de los procesos. Cada proceso tiene riesgos. Entonces clasificamos los riesgos en los más importantes o los menos importantes y en función también de la importancia de los procesos. La conjunción de los dos nos va a dar en el ángulo superior derecho los procesos que tienen mayor riesgo y mayor importancia. Esos mismos procesos los bajo al análisis de riesgo. Entonces, esos procesos tienen una probabilidad de ocurrencia de determinados riesgos y cuál es la magnitud del impacto que se va a producir en ellos. De este análisis, lo que voy a lograr es que en el ángulo superior derecho voy a tener los procesos que en el primer cuadro eran los más importantes, acá los voy a tener como aquellos que tienen mayor riesgo y mayor probabilidad de impacto. Y por último, sobre esos riesgos voy a tener que definir los controles. ¿Qué controles voy a tener y cuáles son los más importantes en cuanto a la efectividad del control y en cuanto a la significancia del riesgo? Aquellos que están en el borde superior izquierdo, borde superior derecho, son aquellos claves o los controles que con mayor necesidad tengo que efectuar. O aquellos procesos cuyos controles en particular me tengo que detener. ¿Está claro esto? Lo que quiero acá plantearles es la conjunción de tres planos completamente diferentes bajo tres análisis. Son tres análisis a la vez diferentes, pero que están todos relacionados entre sí. Bueno, el Instituto de Auditores Internos es el que rige la profesión a nivel internacional, nacido en el año 41, de un banco que muchos han escuchado nombrar hace poco, en los últimos tiempos, que es el Banco de Nueva York, el Boni famoso. Nace de ahí, de los demás bancos de Nueva York, y a partir de ahí se va expandiendo dentro de Estados Unidos. Los auditores internos se juntaron, nació por el lado financiero, por supuesto, no por el lado de las empresas operativas. Después del sector financiero va a avanzar en otras empresas, en particular las químicas y las petroquímicas, por los riesgos que tiene la explotación petrolera y el desarrollo de los productos químicos. Nacido en el año 41, el año que viene, 2016, cumple los 75 años. Aparentemente va a haber gran show en Nueva York, así que los que quieran ir, junio es la conferencia internacional, seguramente va a ser bastante fuerte. Y es el editor el que lanzó las normas internacionales de auditoría interna, y compuesta por la definición de auditoría interna, los estándares internacionales y el código de ética. Y después las declaraciones de posición, consejos para la práctica y, por último, las guías para la práctica, que las normas internacionales están en este librito. Yo siempre tengo que plantear el producto. El Instituto de Auditores Internos de Argentina dependemos de ellos.
Siguiendo con la presentación, la propuesta de valor de la auditoría interna. Bueno, el valor de la auditoría interna para los grupos de interés, como grupo de interés de una organización, todos tienen que saber que el gobierno corporativo, la gestión de riesgos y el control interno, volvemos al mismo punto de partida, gobierno, riesgo y control, son esenciales en el éxito y en continuidad empresarial. La propuesta de valor, auditoría interna, aseguramiento, visión y objetividad por parte de la auditoría interna, digamos que tienen que tener la visión del negocio, tienen que generar el aseguramiento de las operaciones y la objetividad en cuanto a sus evaluaciones. Aseguramiento del gobierno, riesgo y control, volvemos al punto. Visión, catalizador y análisis y evaluación de los problemas, tiene que ser imparcial por su objetividad. Y por último, justamente la objetividad en cuanto a la integridad, rendición de cuentas e independencia de criterio que tiene que tener el auditor interno. Como ven, estoy apretando el acelerador y discúlpenme, pero bueno, después le va a quedar todo el material. Hay un modelo de madurez de las auditorías internas y los niveles de capacidad de madurez que son el inicial, un de desarrollo de infraestructura, un modelo integrado de la auditoría interna, el administrado y por último el optimizado. Son los 5 niveles de madurez. Digamos que los 4 elementos que vemos acá de la actividad de la auditoría interna, que son los servicios y el rol del auditor interno, gestión de recursos humanos, prácticas profesionales y desempeño, que están por debajo de la raya punteado, son los primeros 4 elementos que relacionan la gestión con las prácticas de la auditoría interna por sí misma. En tanto que las otras 2, relaciones y cultura organizacional, que son las 5 y las 6, de arriba de todo, estructura del gobierno corporativo, son los que están relacionados con la actividad y el ambiente, con el ambiente de control que tiene la organización. Me estoy quedando sin voz ya. El modelo de madurez, bueno, 5 niveles, acá está explicado de otra manera, hay una publicación relacionada con el tema, los distintos niveles, y vamos ahora a las 3 líneas de defensa y con esto prácticamente voy a terminar porque ni yo doy ni ustedes tampoco. La primera línea de defensa, controles gerenciales y medidas de control interno. La segunda línea de defensa, que son todos los procesos de control financiero, seguridad, gestión de riesgos, calidad, etc. Y por último, la tercera línea de defensa, que es la auditoría interna. En la transparencia, ustedes lo van a tener analizado, ambiente de control, la alta gerencia, el ambiente de control tiene toda la parte de supervisión. Después, en todo lo que hace a la primera línea de defensa, tenemos los controles gerenciales, medidas de control interno y todas las operaciones que estaban en el modelo de control. Y por último, en segundo lugar, la segunda línea de defensa, que está dirigida particularmente a las actividades de monitoreo. Es decir, todo lo que es control financiero, seguridad, gestión de riesgo, calidad, inspección y cumplimiento están directamente relacionados con el monitoreo dentro del modelo de control interno, que son las actividades que están en los puntos 16 y 17. Y por último, la tercera línea de defensa, que es la auditoría interna. ¿Por qué? Porque es la que evalúa todo. Todo el proceso de control interno tiene que ser evaluado por la auditoría interna. Por lo tanto, lo que estamos planteando acá, en el primer cuadro, es que la auditoría interna, no solo al responder a la alta gerencia y al comité de auditoría, fundamentalmente, y a la dirección, es la que está generando en la revisión de todo lo actuado y todos los controles efectuados por parte de la primera y segunda línea de defensa. Y cuando hablamos de líneas de defensa, es línea de defensa frente a los riesgos y frente particularmente el fraude. Bueno, antecedentes de publicaciones, cosas. Bueno, esto es del año 92 al 2013 lo que pasó, todos los productos que salieron. Estos son los distintos productos que fueron presentados en el año 92, 2006, 2009 y 2013.
El control interno, marco integrado, es el que le acabo de presentar en forma material. Lo pueden adquirir a través del Instituto de Auditores Internos de Argentina. Y bueno, acá ya vamos a tratar de terminar. La actualización clarifica el requerimiento para un efectivo control interno. Un efectivo control interno proporciona seguridad razonable respecto al logro de objetivos. Cada principio es adecuado para las entidades. Los componentes funcionan todos juntos y una definición mayor representa una deficiencia de control interno o una combinación de las mismas. Acción recomendada o que se puede recomendar es leer el nuevo marco COSO, analizarlo. Esto hay que sentarse con mucha paciencia, aquellos que tengan interés, en particular los que hacen auditoría interna. Educar al comité de auditoría y a la alta gerencia en cuanto a la necesidad de esto, lo cual es lo más difícil, en particular para los auditores internos, enseñarles a los que no quieren saber qué es la alta gerencia y la conducción general. Establecer un proceso de identificar y evaluar e implementar los cambios necesarios en los controles y la documentación. Y por último, desarrollar e implementar un plan de transición oportuno de lo que se está haciendo ahora al nuevo modelo. Por supuesto, si no se planteó, si no se aplicó el anterior, va a ser mucho más difícil aplicar en este. Pero creo que en este, teniendo en cuenta el modelo nuevo del 2013, teniendo en cuenta que plantea cosas más operativas, creo y entiendo que va a ser mucho más rápido y posible aplicarlo. Estos son los resúmenes ejecutivos que los pueden tener en línea y los pueden leer si gustan. Ahí están en inglés y algunos están en español. Y por último, algo para recordar, y esto es la frutilleta del postre y no vamos todos. Se mide todo lo que se hace. Si no se miden los resultados, no se puede distinguir entre éxitos y fracasos. Si no se puede determinar el éxito, no se puede premiar el éxito. Si no se puede premiar el éxito, se premia el fracaso. Si no se puede ver el éxito, no vamos a poder aprender del éxito. Si no se puede ver el fracaso, no podemos tomar las decisiones para las medidas correctivas. Si no corregimos, no mejoramos y no obtenemos mejores resultados. Los resultados deben ser demostrados y materializados, y si no podemos demostrar los resultados, no podemos lograr el apoyo de la ciudadanía. Buenos días, muchas gracias. Una consulta. El tema de procesos, ¿no? Hoy hablaste bastante de procesos. Los procesos tienden a informatizarse, a incluirse en sistemas, lo cual, si el sistema está bien definido, tiene los límites de control y validaciones necesarios. Esto implica, me parece, dos cosas. La primera, la necesidad de que al definir las validaciones esté prevista esa visión del control, que te pregunto si es así, y la segunda, si esto de alguna forma va variando la visión o la acción de la auditoría. Sí. Primero, bueno, yo acá, si me vas a hacer hablar de controles internos en sistemas informatizados, no me tengo que rendir pleitesía a uno que está acá presente, que es el que sabe. Pero más allá de ello, creo que va a coincidir conmigo en que desde que empezamos a informatizar, allá lejos y hace tiempo, al presente la cosa cambió rotundamente. Por lo tanto, cuando empezamos con algunas cosas que estaban tramitadas o, digamos, procesadas a través de medios informáticos. Corregime, por favor. Muy bien. Gracias. Entonces, y en la medida en que había otras no informatizadas, teníamos los procesos bajo control, se supone, entre comillas, que lo teníamos bajo control. Y íbamos incorporando actividades a un proceso informatizado. En la medida en que íbamos incorporando cosas al proceso informatizado, teníamos que generar controles informáticos al proceso. ¿Por qué? Porque el auditor interno también tiene que verificar que los procesos, que
proceso informatizado tenga los suficientes controles para asegurar la calidad de la información. ¿Vamos bien? Vamos bien. Esto no existe la totalidad del negocio informatizado, o mejor dicho, creo que no existe un negocio totalmente informatizado. Lo que sí existe es que ha crecido la importancia del auditor de tecnología de información. Esto sí, sin lugar a dudas, primero. Segundo, lo cual no quiere decir que las otras actividades, que existan otros procesos que no están informatizados. Por ejemplo, el control de si la persona fue o no fue, hacer el control de salud cuando fue incorporado, eso no está informatizado, está informatizado el resultado, pero no el proceso. Hay procesos que no se pueden informatizar o que son de difícil informatización. Esos procesos hay que aplicar técnicas de auditoría distintas porque son no informatizados. Lo que sí vuelvo a repetir es que la tecnología de información ha ido avanzando tanto que hoy día en un aparatito nosotros podemos hacer una cantidad de operaciones que antes no podíamos hacer. Cuando empecé con el primer Movicon, el ladrillo, pues yo usé el ladrillo, no me traten de viejo, por favor. Cuando usé el ladrillo por primera vez, yo iba con la valija, con el portafolio, en realidad portafolio era la valija, y lo tenía dentro. Y yo no podía ir por la calle con todo ese aparato, con ese ladrillo. Sin embargo, empecé en Sindicatura General de la Nación, siendo hoy se llama síndico jurisdiccional, en aquella época éramos los coordinadores de un área determinada, a mí me tocó interiores, empezar por interior. Yo iba con el ladrillo, no me llamaban de sindicatura, yo atendía por el ladrillo. Del ladrillo llegamos a esto. Señores, en el 90, en el 2000, ¿alguien sabía lo que era Google? Contésteme, si pueden. Bueno, hoy saben lo que es Google. A la pregunta mía, ¿quién es Google? Porque sabe todo lo que pasa en el mundo, ¿eh? No tengo ninguna duda. ¿O de quién es Google? No sé, he tratado de responder tu pregunta. Muchas gracias, sí. ¿Alguna pregunta más? Bueno, una de dos, o se aburrieron mucho o ahí está la transparencia. Les agradezco la atención de haberme escuchado. He tratado de contribuir a la confusión, como dijo Walter. Lo único que les digo a todos aquellos que están haciendo auditoría y todos aquellos que están directamente relacionados con el control interno, lo único que les digo es lo siguiente: no se queden. Esto sigue caminando. Es una masa que sigue caminando, como la canción. Sigue caminando, sigue avanzando, y en la medida en que sigue avanzando, el que no se pone al lado se queda atrás. El que se queda atrás, perdió. ¿Está claro? Y si no, pregúntenle a Kodak. ¿Dónde estás, Kodak? Sí. Que no te puedo hallar. Sí. Creo que había una pregunta. ¿Puede ser? Simplemente para saber tu opinión con respecto a si considerás que las certificaciones, por ejemplo, como son certificaciones ISO 9001 o todas las que hay de gestión de calidad, ¿ayudan en sí a la auditoría o las ves como sinceramente no sé, aseguran un proceso y ese proceso lo certifican y nada más? Si querés, después te la contesto. Bien, yo hice gestión de calidad. La ISO 9000, todo eso. Concretamente al Ministerio del Interior de la Argentina. Ministerio de Educación. En la auditoría interna. El problema es el contenido. ¿Está claro? Porque el proceso es fácil. Pongo controles. A las 3 de la tarde tenía que pasar el tren. Pasó el tren.
Ahora, si el tren tenía 2 vagones, 3 vagones, 4 vagones, 5 vagones, 20 vagones, o pasó la máquina sola, nadie te lo dice. Pasó. ¿Está claro esto? El problema de gestión de calidad ISO 9001, a mí, yo estoy de acuerdo, que aunque hay que hacerlo, porque ordena. Pero el problema son los contenidos. Y aplicar esto a la auditoría interna, dentro de los procesos de auditoría interna, imposible. Para eso hay otro sistema que está en función de los contenidos, no en función del proceso. O mejor dicho, toma el proceso y hace hincapié en los contenidos. ¿Verdad, compañero? Sí, básicamente si los procesos están bien definidos, con precisión y, digamos, con seriedad, es muy bueno. Muchas veces, como dice Carlos, se hacen los procesos o definen los procesos por decir, bueno, estoy certificado porque en definitiva vos ISO 9000 decís que vas a hacer las cosas como, o las haces como definiste que las ibas a hacer. Pero nadie te obliga a hacer un proceso de una forma u otra. Sí, lo que te dicen los asesores del IRAM o los quien sea es vos podrías hacerlos mejor de esta forma. Pero si vos realmente hiciste algo con seriedad y con profundidad, obviamente el resultado de eso va a tener ese resultado. Y ayuda a la auditoría porque cuando el auditor llega a un ente, a una organización, a una dirección general y tiene los procesos definidos, obviamente es un puntapié inicial muy importante porque vos tenés una masa a que auditar. Pero si no está hecho con seriedad, es nada más para decir Tengo el el logo, certificado. tengo el logo, sí, tengo el logo, pero no lo estoy haciendo bien. Ahora, si vos lo haces bien, si vos aplicás todos los principios que te dice la ISO 9001 y sos estricto, duro, porque si el líder de cadena no es exigente, yo te puedo asegurar que no tiene sustento. El problema es con cuánta, ahí volvemos al punto de partida de comportamiento ético. Si yo tomo un producto como ISO 9001 y lo quiero aplicar, éticamente tengo que aplicarlo tal cual está normado. Ahora, si yo lo tomo para hacer figurar que mis procesos están dentro de la 9001, dale, piti matraca. ¿Está claro? Es un problema ético. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, despedimos con un aplauso al licenciado Carlos Arlén.